Hola a todos. El reportaje de hoy se ha hecho en 2 días distintos en el que visitamos caminos diferentes, pero hemos preferido juntar ambas visitas en un mismo reportaje, que para más Inri empieza con este bello atardecer de la primera parte del vídeo. Estamos en la antigua Nacional 5. Como veis, tiene un intenso tráfico. Hemos venido a este camino asfaltado, que aunque hoy en día conduce a naves industriales, se llama Camino o Senda de la Chirivina y se documenta ya a mediados del siglo XIX. Este paraje, situado a la derecha del camino de la Chirivina, al este, se llama La Gallina. Aunque es un topónimo que se documenta a mediados del siglo XIX, parece tener origen a mediados del siglo XVIII, cuando documentamos un corral de gallina. Quizá Gallina es el apellido o mote de algún propietario de estos terrenos en aquella época. Es decir, estaríamos otra vez ante un antropónimo. Qué bonita vista de los campos ya verdes y con la sierra de Guadarrama al fondo. Si bien el murmullo de los coches al fondo no ayuda mucho a que el paisaje sea un poco más idílico. Ahí está Marisquerías Moreno. Hemos venido por allí. Seguimos en el camino o senda de Chirivina, que va hacia el oeste. Chirivina realmente es el topónimo, los parajes que están al sur del camino o a su izquierda, que es a donde vamos a enfocar ahora mismo, aunque no se va a ver muy bien con el sol. Chirivina, y sé que estáis cansados de escucharlo, es probablemente otro antropónimo. Lo documentamos a mediados del siglo XVIII como la Chiriguina o Majuelo de la Chiriguina, y a mediados del XIX como Moscatelares de la Chirivina. También documentamos una capellanía de la Chiriguina precisamente en la Edad Moderna, lo cual acrecienta nuestra sospecha de que se trate del mote de alguien. La Chirivina está aquí a la izquierda. Como veis, también esta zona es muy propicia para la aparición de basureros, vertederos y escombreras. Incluso un neumático incrustado en un mojón. Donde estamos enfocando, quizás un poco más hacia el norte, está el paraje del Bolichero, que se aplica a una o pocas parcelas de tierra. Es un topónimo, probablemente otro antropónimo, que se documenta a mediados del siglo XIX. Nos estamos acercando al final del camino. Hemos llegado al final del camino o senda de la Chirivina, que acaba
en este túnel o paso inferior de la autovía A5 que nos llevaría al otro lado a las obras del tren abandonado, el tren ligero de Móstoles a Navalcarnero. La vereda de la Chiribina seguía al otro lado de la actual autovía A5, según los mapas antiguos, hasta desembocar en un camino que hacía de travesía entre la senda o vereda de las Carrasquillas y el carril del Moscatelar. Hemos vuelto a Móstoles, a su acceso suroeste, y aquí tenéis el comienzo del tramo moderno de la vereda de Las Cruces. Y un bello atardecer. Bueno, pues esta es la vereda, veredilla, senda o camino de Doña Inés, que sale de la avenida de Extremadura frente a la calle Río Ebro. ¿Por qué se llama de Doña Inés? Bueno, pues tenemos un par de hipótesis. Nuestro difunto ex vicepresidente Jesús Rodríguez pensaba que se debía a una dama medieval, a Inés de Segovia. Esto es debido a que el camino podía llevar a unos terrenos de su propiedad que al parecer ella tenía en el año 1221 y vendió a la Orden de Santiago. Lo que pasa con esta hipótesis es que los terrenos que documentamos como de la Orden de Santiago y posteriormente vinculados a la encomienda de Paracuellos están más bien hacia el norte del actual Parque del Soto. Habría que aceptar entonces que los terrenos de Doña Inés llegaban hasta aquí, lo cual pues no está documentado. Podría ser cualquier otra Inés, por ejemplo Inés de Ayala, que también fue una propietaria rica de una familia noble castellana que vivió en el siglo XIV. Eso que veis ahí, los bloques de viviendas grises, los construyó Priconsa a comienzos de los años 80. Esta zona más nueva, que se edificó desde mediados finales de los años 90, pertenece a una antigua proyecto de urbanización que tardó mucho en hacerse y que es Villa Europa. Tenemos una estación transformadora eléctrica allá al fondo. Este paraje al sur de la vereda de Doña Inés se llama El Tordillo. Quizá no os sorprenda lo que os voy a decir, pero el Tordillo lo más probablemente es que sea un antropónimo. Básicamente porque tenemos documentado en el año 1716 una escritura que cita a los herederos de un tal Juan Rodríguez alias Tordillo. Por ahí al fondo está el polígono industrial número 1 o camino de Arroyomolinos, al que muchos ya lo abrevian llamándolo polígono de Arroyomolinos, a pesar de que este es el nombre del pueblo vecino. Ahí al fondo tenéis Moraleja de en medio y Loranca está por ahí. Y bueno, aquí tenéis a Arroyomolinos al fondo. Así que bueno,
Aunque la primera impresión es que el tordillo puede hacer referencia a un diminutivo de tordo, que es un pájaro, pues como ya os he dicho, seguramente sea el apodo de una persona. Veis que todavía quedan construcciones de tipo rural, que quizá en muchos años desaparezcan. Nos hemos alejado unos pocos metros de la ciudad, del suroeste del casco urbano, y a pesar del murmullo de fondo de la antigua carretera Nacional 5, el silencio y el piar de los pájaros junto con el latido de algún perro se convierte en el sonido de fondo. Eso de ahí al fondo es la finca La Capea, que tiene incluso su propia placita de toros, su propio ruedo. Parece que Móstoles se pierde detrás del cerrillo. Hace un día radiante primaveral. Un bonito atardecer. Entre las suaves lomas destacan algunas elevaciones de terreno que, como ya hemos dicho muchas veces, son de antiguos basureros y escombreras de las últimas décadas. Aquí tenemos el Valle de los Maestros, aunque no sabemos muy bien a qué maestros hace referencia este valle. Esas ondulaciones de allí son ya Valdearenal. Y tenemos la suerte de pillar a un tractor arando. Pues justo aquí acaba la vereda de Doña Inés. Es decir, no es muy larga. De hecho, existe un dicho entre los nativos de Móstoles que dice que eres como la vereda de la Antusana, que llegando al cerro se pierde. Pues hace referencia a esto, porque otro de los nombres era vereda de la Antusana, otro de los nombres de este camino. Veis que aquí ya se pierde. Está arado, aunque hay quien puede seguir el camino un poquito más adelante. Vamos a volver a enfocar al tractor, que está por la linde de las tierras.
¿Veis por dónde estamos haciendo zoom? Pues por allí va el barranco o arroyo de Gil Manzano. Arroyo del que ya os hemos hablado en un vídeo anterior. Por ahí arriba está ya el paraje llamado Cantarilla del Tío Gil, que tiene relación con este arroyo. Ahí tenéis al fondo la Sierra de Guadarrama, detrás de la antigua carretera nacional 5, que hoy es prolongación de la avenida de Portugal. Y volvemos a ver el casco urbano de Móstoles en la parte suroeste. El camino de Doña Inés, vereda de Doña Inés o vereda de la Antusana, en realidad partía del camino de Arroyomolinos a la altura de donde está hoy la calle Río Genil. Se alejaba del camino y seguía por un trazado rectilíneo, dividiendo grandes pedazos de tierra, y en los años 70 y 80 su trazado lo aprovechó el trazado de la calle Río Ebro. Esto que estamos siguiendo aquí es la linde de una finca grande, o lo que los nativos llamaban un piazo, un pedazo grande de tierra, que es el piazo de la Antusana. Aquí podéis ver justo la linde. A la izquierda tenemos campo verde y a la derecha un campo arado, que es la Antusana. Seguro que os suena a vosotros porque da nombre a un barrio y a un colegio. Colegio al que, por cierto, yo fui. La Antusana es un topónimo muy especial y muy llamativo, que además es genuino de Móstoles. Se documenta ya desde finales del siglo XVI, pero se desconoce su antigüedad. En el colegio nos decían que podía venir de Alto Sano, pero Jesús Rodríguez Morales pensaba que podía referirse más a un propietario muy antiguo, Antusius. Igual que otras ciudades que han evolucionado acabando en na, como Barcelona o Tarragona. En este caso sería la tierra de Antusio o Antusius. Pero quién sabe, en cualquier caso se confirma que sería, o sospechamos que sería, un antropónimo como tantos topónimos de Móstoles. En esta fotografía aérea del año 1931 aproximadamente de Móstoles, señalamos la ubicación del paraje o finca de la Antusana. Jesús Rodríguez decía también, como otra hipótesis, que podría venir de Fontusana, es decir, un topónimo derivado de fuente, si bien no sabemos muy bien a qué fuente podría referirse. Quizás tuviera que ver con la cercana fuente cristiana, de la que os hablamos en un vídeo anterior. Da gusto salir al campo por los alrededores de Móstoles, porque podéis ver la Sierra de Guadarrama al fondo, en días despejados y no tan despejados, y hasta otros barrios. Por ejemplo, ahí tenéis el barrio del Soto, visto desde la Antusana. El piar de los pájaros se mezcla con el murmullo de los coches en la carretera, porque los de la avenida Extremadura pues no se oyen mucho. Ya que estamos hablando de la avenida Extremadura, os queríamos enseñar esta foto aérea del año 1998 en la que se ve el trazado de la avenida Extremadura, que por cierto
también ha recibido el nombre de Avenida de la ONU porque inicialmente se contemplaba como una vía de circunvalación, una carretera de circunvalación que rodeara todo el casco urbano de Móstoles y que sin embargo se fue trazando en diferentes tramos a lo largo de las décadas de los 80 y los 90. Para finalizar, os queríamos contar que otro nombre que recibe esta parte de la Antusana, de lo que queda de la finca rústica de la Antusana, que por cierto ocupaba toda la barriada que hay entre la calle Alfonso XII, Avenida de Portugal y calle Río Ebro, o por lo menos antes de que se urbanizase, ya que antiguamente sí que se documenta dividida en varios pedazos, incluso con alguno de otro propietario. En el catastro topográfico parcelario de la posguerra, la finca se compone de las parcelas 2 y 5 del polígono 20, que suman más de 42 hectáreas y pertenecían a Luisa Mesía Stuart, que era heredera del mayorazgo de Rojas y de los terrenos del condado de Casarrubios. Sin embargo, unas décadas antes, a comienzos del siglo XX, en el avance catastral se da como integrada por las parcelas 160, 161 y 162 del polígono 15. Sin embargo, la 161, que estaba intercalada entre las anteriores, pertenecía al duque de la Conquista, que era el heredero del conde de Puñonrostro. No sabemos muy bien qué ajuste de propiedad hubo ahí entre ambas fechas. También hay que decir que en estos catastros se aprecia una longuera muy larga y muy delgada que va junto a la vereda de la Antusana y que era de otro gran terrateniente, así como una tierra de una forma triangular que correspondería con los bloques que hay hoy al principio de la calle Río Tormes y que también era de otros terratenientes de Móstoles. Decía que otro nombre que se documenta para la Antusana es el 20, en referencia al kilómetro 20 de la antigua carretera de Extremadura. Kilómetro 20 estaría aproximadamente donde estamos enfocando. Ahí tenéis el hito que se puso en la época de Esteban Parro, al final de la avenida de Portugal. Realmente el topónimo del 20 lo documentamos a partir de la cartografía de aproximadamente el año 1970. Aquí tenemos florecillas amarillas de la primavera que ya despunta. Y ahí al fondo el antiguo trazado de la vereda Doña Inés, que es actualmente la calle Río Ebro. Y se puede observar el casco urbano de Móstoles al fondo, la zona más hacia el centro y el norte. Disfrutemos de estas áreas rururbanas o periféricas, porque quizá dentro de no muchos años ya no podamos hacerlo. Y con este atardecer, como viene siendo costumbre, nos despedimos hasta el próximo reportaje. Que tengáis buen día.